noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Y hoy la crítica que os voy a hacer esta noche precisamente va sobre una película que llevan tiempo pidiéndomelas algunos de mis suscriptores, sobre todo suscriptoras, ya que mi suscriptora, una de las más antiguas ya dentro de este canal, que es Leo Puki, me lo estuvo diciendo durante bastante tiempo que a ver si hacía una crítica de esta película. Y hoy le voy a dar el gusto de comentar lo que es sin duda una de las obras cumbre de la cinematografía mundial y de la historia del cine, en lo que se refiere no solo a coproducciones, sino también a grandiosidad visual, porque la película, os voy a comentar, está fotografiada por uno de los mejores, o ya no solo el mejor, uno de los mejores, sino el mejor director de fotografía de la historia del cine, que es Jack Cardiff. Esta noche os voy a hablar de la película Guerra y Paz de King Vidor de 1956, basada en la novela homónima de León Tolstoy, uno de los más grandes escritores de literatura rusa y el más claro exponente de lo que se hizo llamar en su momento el realismo ruso. Si me permitís hablar un poquito de León Tolstoy para situaros un poquito en el contexto de la época, os diré que León Tolstoy como escritor fue una de las figuras más influyentes, sin duda, una de las figuras más influyentes dentro de lo que son los escritores de prosa de la historia de la literatura universal, ya que tuvo una clara influencia sobre otras grandes personalidades de la historia de la humanidad como han sido Martin Luther King o Mahatma Gandhi. León Tolstoy, además de ser un maravilloso y magnífico escritor, además escritor también de esa otra novela caudalosa, porque Guerra y Paz también es una obra épica, monumental, que es Ana Karenina, nació en 1828 o 29, si mal no recuerdo, pero era de origen precisamente noble. Su padre era un conde ruso, porque en aquella época, en el siglo XIX, Rusia pues estaba dividida en varios reinos y cada uno de los reinos tenía sus príncipes y su correspondiente clase alta y su correspondiente nobleza, evidentemente. La verdad es que León Tolstoy perteneció a la nobleza rusa, pero siempre dentro de los círculos de esta nobleza, de esta clase, siempre se le conoció por ser hasta cierto punto un transgresor de todo lo que era la nobleza rusa, en el sentido de que aunque pertenecía a la nobleza, era profundamente antibelicista y hasta cierto punto un anarquista, cosa que luego practicaría dentro de lo que fue su vida y en la que rechazó muchas de las novelas que él había escrito anteriormente, ya siendo un anciano. León Tolstoy tuvo, como al pertenecer a una clase alta en la nobleza rusa, tuvo una educación realmente sobresaliente. Os estoy hablando de principios del siglo XIX, ya que estuvo en la universidad de Kazán, precisamente en Rusia, y se doctoró en Derecho, en filología, en lenguas orientales y también hasta cierto punto en una rama del periodismo. León Tolstoy, la verdad es que fue uno de los grandes escritores que tuvo además una vida muy prolífica, ya que no solo destacó como escritor de novelas caudalosas como Los cosacos, como Ana Karenina o como Guerra y Paz precisamente, sino que León Tolstoy también fue un gran escritor de ensayos infantiles, de cuentos infantiles, parecido a lo que fue en parte también J.R. Tolkien a finales ya del siglo XIX y que nació a finales del siglo XIX y prácticamente todo el siglo XX. Pero la verdad es que León Tolstoy lo que sí que destacó fue precisamente por dejar plasmado en los personajes de sus novelas lo que fue parte de su vida, parte de su biografía personal. En el personaje de Henry Fonda, en el conde Pierre, de la película Guerra y Paz, que os voy a comentar esta noche, homónima de la novela que él escribió, se puede decir que Henry Fonda, el personaje de Henry Fonda, es una proyección prácticamente en todos los sentidos del propio León Tolstoy, ya que pues él, al igual el personaje de Henry Fonda en esta película, es un conde que pertenece a la clase alta, a la nobleza rusa de 1807-1810 durante las invasiones napoleónicas, pero lo que precisamente él, por su manera de ser, por su filosofía, por su manera de vida, lo que pretende no es tener esas ansias de guerra como tenía grandes cantidades de la nobleza y de los principados rusos de aquella época en contra de las invasiones de Napoleón, sino que él es un personaje, como el propio Henry Fonda, el personaje de Henry Fonda en esta película, profundamente antibelicista y también hasta cierto punto anarquista en ese momento. León Tolstoy
cuyo personaje se queda muy reflejado, cuya personalidad se queda muy reflejado, podemos decir, el personaje de Henry Fonda en este film, también lo que expresa es un profundo catolicismo. Es decir, si él constantemente, al igual que el personaje en la película, está constantemente apelando a Dios. Y sobre todo, en esa frase prácticamente muy lapidaria al final de la película y de la novela, que luego os comentaré al final de la crítica, que dice a grandes rasgos que el que ama la vida tiene que amar a Dios, porque Dios es la vida. Todo ello ya nos hacía entrever pues los profundos lazos religiosos que tenía el escritor, también con la cristiandad, con el catolicismo, pero que en ese entonces en la Rusia era el cristianismo ortodoxo, por así decirlo. De Guerra y Paz se puede decir pues muchísimas cosas. Es una película de 1956 que tuvo además, si mal no recuerdo, 5 o 6 guionistas, y es una coproducción realmente gigantesca. Costó 6 millones de dólares en su época, os estoy hablando de 1956, hace ya más de medio siglo, y es una coproducción italo-estadounidense. Se rodó en los estudios de Cinecittà, en Roma, y prácticamente también todos los exteriores fueron filmados la mayoría de ellos en Italia, en todos los alrededores de los estudios Cinecittà, que fueron fundados, y por si no lo sabéis, por ¿cómo se llamaba? Por Benito Mussolini, precisamente. King Vidor, el director King Vidor, la verdad es que tuvo mucha más repercusión, el director de esta película tuvo mucha más repercusión dentro de lo que fue el cine mudo, porque realizó no menos, si no recuerdo, unas 30 o 35, 36 obras del género mudo. Y al pasar a lo que es el género hablado, o sea, lo que es el sonoro, tuvo que reinventarse de una manera, se puede decir, a trompicones, ya que King Vidor era de la corriente, de la oleada de directores y de actores que al final del cine mudo, en los últimos estestores del cine mudo, pues sí que seguía viendo como el cine sonoro como un avance tecnológico, pero no como un avance artístico, ya que evidentemente todas las expresiones de los actores en el cine mudo quedarían completamente ya difuminadas y laminadas por los diálogos y por el sonoro. Aunque a King Vidor le costó bastante adaptarse al cine sonoro, se puede decir que su obra maestra, para mí, sigue siendo Guerra y Paz. Yo no he visto excesivas películas de King Vidor también. He visto, por ejemplo, Salomón y la Reina de Saba, que realizó un año después precisamente a Guerra y Paz. Pero se puede decir que King Vidor fue el director que más le costó adaptarse del cine mudo, históricamente hablando, del cine mudo al cine sonoro, pero que la verdad es que viendo sus películas, sus sonoras, sus películas de aventuras, como esta, basada en la novela de León Tolstoy, pero también un gran exponente de lo que fue el cine sonoro y lo que es el virtuosismo artístico, llevado a su máxima exponencia por ese director de fotografía del que ahora os voy a hablar, que es Jack Cardiff, se puede decir, sin temor a equivocarse, que King Vidor es uno de los grandes maestros de la narrativa sonora dentro de la cinematografía de los años 50 en Hollywood. King Vidor además fue el director de la parte, por así decirlo, del Mago de Oz, que está toda rodada en blanco y negro, es decir, la parte no rodada en Technicolor, que fue luego ampliada por Victor Fleming en 1939 y que le salió rotundamente bien. La verdad es que todo lo que es la filmografía de King Vidor destaca mucho más el cine silente, el cine mudo, que el cine sonoro. Pero para mí, yo creo que la obra maestra, la obra cumbre de King Vidor y también la obra cumbre de León Tolstoy, es decir, dos grandes artistas del siglo XIX y del siglo XX, se unen para formar una película realmente inigualable. Una película que lo que nos está dando a entender en todo momento que en los años 50 lo que predominaba realmente en Hollywood era el arte hecho imágenes. La coproducción que realizaron Dino De Laurentiis y Carlo Ponti, y por la parte de lo que es la parte italiana de la coproducción, y la Paramount Pictures en la parte ya estadounidense, la verdad es que es uno de los mejores dípticos, por así decirlo, en lo que se refiere a coproducciones de la historia del cine. Dieron al principio, y además que está realizada con una exquisitez, que ahora os comentaré luego la parte técnica, está realizada con una exquisitez apabullante. El guión, como ya os digo, necesitó hasta de 6 guionistas, en el que King Vidor también realizó muchas de sus aportaciones en lo que se refiere a la experiencia que él tenía, evidentemente como director de cine.
El primer guión de la película que tuvo Guerra y Paz, fueron 506 o 507 páginas, unos 510 páginas si mal no recuerdo. Es decir, unas 6 o 7 veces más de lo que suele ser el guión normal de una película. Y que en principio daban casi para una película de 300 minutos de duración, aunque luego evidentemente en la sala de montaje y en conversaciones con Carlo Ponti y por Dino De Laurentiis y con la Paramount Pictures evidentemente tuvieron que recortar el metraje hasta los 208 minutos y también lo que refiere al guión hasta los 208 minutos de duración de esta maravillosa superproducción. Pero se puede decir que Guerra y Paz es uno de los más bellos espectáculos que jamás haya visto el ojo humano dentro de una pantalla de cine. El equipo técnico y artístico que tiene esta película la verdad es que es totalmente envidiable, ya que Carlo Ponti y Dino Laurentiis contrataron también al compositor Nino Rota, el compositor de la banda sonora de las películas del Padrino, de Romeo y Julieta, de Franco Zeffirelli, para componer la banda sonora de Guerra y Paz, compuesta por unos temas absolutamente bellísimos. Se puede decir que es que Guerra y Paz como espectáculo audiovisual es que no tenía parangón en los años 50, aunque tuvo hasta cierto punto la mala suerte de estrenarse el mismo año de otra maravillosa producción, esta vez no coproducción sino estadounidense, solo estadounidense, que fueron Los 10 Mandamientos de Cecil B. DeMille. Pero ese año se puede decir que Guerra y Paz y Los 10 Mandamientos fueron las dos máximas producciones o superproducciones que Hollywood hizo hasta entonces, hasta la fecha. Los 6 millones de dólares que los italianos, que Carlo Ponti y Dino De Laurentiis y que la Paramount Pictures aportaron a este proyecto fueron aprovechados de una manera totalmente monumental. Kim Vidor siempre ha sido un director que ha sido bastante grandilocuente su puesta en escena. La verdad es que, por desgracia, la película no fue o no tuvo una gran aceptación en el público de aquella época, sobre todo en el público estadounidense, porque ellos, por así decirlo, no estaban muy interesados en una etapa o en una época o en un periodo histórico de la historia de Europa o de la historia de Rusia, o más, mejor decir, de la historia de Europa, porque lo que narra en un contexto así global fue la invasión de Napoleón Bonaparte en el territorio ruso y todas las consecuencias que todo ello desató. Los estadounidenses no supieron ver en esta película, porque no iba de su historia ni muchísimo menos, una gran oportunidad para ir al cine y poder disfrutar de un espectáculo audiovisual de primera categoría. La película donde sí que tuvo mucho éxito, evidentemente, fue en Europa y sobre todo en Rusia, por una de las mejores, se puede decir, una de las mejores interpretaciones de Audrey Hepburn en toda su carrera, y también por el grado de detallismo, de ambientación y sobre todo de fidelidad a una novela que en su caudaloso desarrollo se puede decir que es uno de los grandes iconos de la literatura rusa, de León Tolstoy y de todos los tiempos. La verdad es que viendo yo ahora Guerra y Paz, revisitándola para poder tenerla muy fresca, para poder hacer esta crítica, ahora es cuando yo estoy totalmente convencido que Hollywood ya es hoy en día totalmente incapaz de poder volver a igualar la magnificencia de estas superproducciones. Esto eran realmente superproducciones. Es decir, donde los decorados, donde el vestuario, donde la ambientación, la fotografía tan maravillosa de Jack Cardiff toma un protagonismo propio y nos mete dentro, nos hace vivir una época histórica que ya no solo por el valor intrínseco histórico que tiene la película, sino por el valor cinematográfico que tiene una película de este calibre. Dentro de lo que es el elenco protagonista, realmente magnífico para la época, pues destaca evidentemente la interpretación de Audrey Hepburn y sobre todo la de Henry Fonda, el dúo protagonista y sin duda, para mí, uno de los mejores que podrían haber escogido para la realización de esta película. Henry Fonda, pues ¿qué os puedo contar de Henry Fonda? Que es uno de los más grandes actores de todos los tiempos y que John Ford, cuando le preguntaban a John Ford, ¿qué es para usted el cine? Cuando le preguntaban a John Ford, ¿qué es para usted el cine? Él siempre decía, el cine para mí es Henry Fonda caminando. Henry Fonda es ya no solo uno de los actores fetiche de John Ford, que también lo fue John Wayne, pero Henry Fonda es uno de los más grandes intérpretes que ha dado fundamentalmente la historia de la cinematografía mundial. Sus interpretaciones maravillosas en Las uvas de la ira de John Ford, en Pasión de los fuertes, incluso ya en sus últimos días en una película ya denominada En el estanque dorado junto
a Katharine Hepburn, componen uno de los más grandes actores sin duda de todos los tiempos. Se puede decir que Henry Fonda siempre encarnaba la masculinidad, pero también con cierto halo de sentimentalismo, y ya no de blandenguería, ni muchísimo menos, sino de delicadeza en todas sus interpretaciones, porque todas ellas estaban matizadas con una serie de expresiones y de miradas que colmaban al espectador de sentimentalismo, ya que Henry Fonda era tan polifacético que sabía aportar a su personaje una gran fisicidad, por así decirlo, las maneras que tenía de caminar, su amplia estatura, rozando el 1,90 m, sus anchos hombros, su mirada incisiva, de unos impresionantes ojos de color azul, su cabellera rizada. Henry Fonda fue uno de los más grandes actores de todos los tiempos, y ya no solo porque interpretó o porque hizo papeles dificilísimos como el conde aristócrata ruso de Guerra y Paz, sino también, por ejemplo, el Tom Joad de Las uvas de la ira de John Ford, ese personaje, por ejemplo, que acaba de salir de la cárcel y que llega a su pueblo y que ha estado todo completamente destruido, tanto social como económicamente, por culpa del crack del 29, de la Gran Depresión de los años 30 en Estados Unidos. También, por ejemplo, a ese coronel tan sumamente dictatorial de Ford Apache, también de John Ford, o el Wyatt Earp de Pasión de los Fuertes. Todas estas películas, realmente obras maestras de la cinematografía mundial, amparadas en una interpretación de los más grandes actores que ha dado la historia, que es Henry Fonda. De Audrey Hepburn, ¿qué os voy a decir? Audrey Hepburn era el encanto personificado a finales de los 50 y sobre todo dentro de la década de los 60, donde destacó en producciones como Diamantes, Desayuno con Diamantes, que es sin duda su obra magna, o una de las más conocidas, Sabrina, de 1951, por la que ganó el Oscar, Vacaciones en Roma, de William Wyler, a principios de los años 50, donde ganó el Oscar a la mejor interpretación femenina, y también, evidentemente, Sabrina, de Billy Wilder, una de las comedias románticas más importantes de la historia. El resto del elenco se puede decir que interpretativamente ya no estaban a la altura de estos dos monstruos de la interpretación y dos grandes estrellas de Hollywood, pero sí que aportan grandes momentos, como son, por supuesto, el personaje de Mel Ferrer, que es otro, por así decirlo, otro personaje noble dentro de la que es la novela Guerra y Paz, y que interpreta aquí a un militar muy destacado dentro de lo que es el entramado de la novela. El militar, el teniente coronel, mejor dicho, no me acuerdo si era coronel, y eso que acabo de ver la película, pero aún así era también un príncipe, a ver si me acuerdo el nombre, porque claro, los nombres son en ruso, es Nikolai, no me acuerdo del cuál es el segundo nombre, pero que precisamente está el personaje, como ahora os diré, el personaje de Mel Ferrer, está basado en el hermano, o que tiene inspiración, León Tolstoy se inspiró en su hermano militar también llamado Nikolai, para la realización del personaje de Mel Ferrer. Acordaos, por ejemplo, que entre 1954 y 1968 Mel Ferrer y Audrey Hepburn fueron pareja, fueron marido y mujer, tuvieron un hijo dentro de lo que fue su matrimonio, pero que para Audrey Hepburn, pues la verdad es que fue un matrimonio muy caótico en todos los sentidos. Mel Ferrer se convirtió como un auténtico, lo que llamaríamos hoy en día un auténtico maltratador, un machista misógino que la maltrataba física y emocionalmente, y que todo ello la verdad es que hundió la moral de Audrey Hepburn hasta límites insospechados, en caer en una serie de sucesivas depresiones hasta su, por así decirlo, hasta su separación en 1968. Tuvieron un hijo en común, pero Mel Ferrer, dicho por la propia Audrey Hepburn, fue precisamente uno de los mayores errores y fracasos dentro de lo que fue su vida, aunque cuando se hizo la película en 1956 todavía el matrimonio no había llegado a un grado de deterioro tan sumamente grande. Por eso yo creo, a mi modo de ver, que la historia que hay y la química que hay entre Mel Ferrer y Audrey Hepburn en esta película es sencillamente sensacional. Otros actores que también estuvieron en esta película fueron, por ejemplo, Vittorio Gassman, un gran actor italiano, que precisamente puso como condición Carlo Ponti y Dino Laurentiis a King Vidor para que realizara un papel, aunque no demasiado amplio ni muchísimo menos. Pero Vittorio Gassman es aquí el intérprete, un soldado del ejército ruso, que lo que hace en esta película,
uno de los puntos débiles, a mi modo de entender, de este film, en el que aparece y desaparece como por arte de magia, como si fuera un fantasma. Lo que ocurre es que la novela de León Tolstoy es tan sumamente monumental y está llena de cientos y cientos de personajes, que la verdad es que empezar abriendo y cerrando un personaje, pero que luego no tuviera una gran relevancia o importancia dentro de lo que es el guión de la película, pues para mí hubiera sido innecesario meter el personaje de Vittorio Gassman. Porque ya os digo, después de esa secuencia en el que Henry Fonda, el personaje de Henry Fonda, le impide verse con Audrey Hepburn, con la condesa Natasha Rostov, evidentemente lo que hace King Vidor es cerrar el personaje de una manera muy brusca, porque se nota que fue una imposición de los productores para poder financiar el proyecto. Vittorio Gassman era en realidad amigo personal de Dino De Laurentiis, que luego produjo muchas de sus películas dentro de lo que es la filmografía italiana. Luego también tenemos un personaje con el que se casa Henry Fonda, con el que se casa el conde Pierre, precisamente, al principio de la película, un personaje interpretado por Anita Ekberg, una actriz sueca de gran voluptuosidad, una de las grandes actrices suecas que luego se nacionalizó italiana posteriormente y que vivió gran parte de su época en Italia y que protagonizó, que es la protagonista, evidentemente, de esa inolvidable película de Federico Fellini, una de las pocas que yo considero que, para mi gusto, que se pueden salvar de Federico Fellini, que es La Dolce Vita, que era una película, si os acordáis, más o menos del argumento, en el que Anita Ekberg interpreta a una estrella de la moda que tiene constantemente a un periodista detrás de ella, que es Marcello Mastroianni. Acordaos de la famosa secuencia en la Fontana de Trevi, donde ella se baña en Roma por la noche y que obliga al personaje de Marcello Mastroianni a bañarse con ella en la fontana, que es una de las imágenes más icónicas de la historia del cine y también, eso en particular, y en general en la historia del cine italiano. Pero también tenemos otros actores en Guerra y Paz, como por ejemplo John Miles, el actor inglés, que hace un pequeño papel, pero realmente muy conmovedor al final de la película, como el acompañante de Henry Fonda, del conde Pierre, precisamente cuando ya salen de Rusia, cuando ya salen de Moscú, en esa gran caminata que históricamente no fue una marcha que derrotara a Napoleón militarmente, pero sí que Napoleón perdió miles y miles de soldados de su ejército debido a la climatología tan difícil que tenía Rusia por aquel entonces, que sería, vamos, no por aquel entonces, sino en ese periodo de tiempo, que sería entre agosto y septiembre, más tirando a septiembre, ya a la entrada casi del otoño, donde ya en las estepas rusas, en Rusia, pues ya suele nevar abundantemente. Que fue además, si me permitís decirlo, otro de los errores garrafales que cometió Adolf Hitler en la Segunda Guerra Mundial cuando quiso invadir Rusia. Lo que no contaron ni Napoleón Bonaparte ni Adolf Hitler fue con un enemigo completamente silente, que fue el clima, la nieve y las condiciones realmente duras del clima ruso en general. El argumento que tiene la película pues es, a grandes rasgos, por así decirlo, una película costumbrista, porque nos narra las tradiciones, las costumbres que tienen una serie de familias, la condesa Natasha Rostov, de Audrey Hepburn, y las relaciones que estas familias tienen los unos con los otros, viviendo, pues evidentemente, una vida muy idílica, todo lo que era la Rusia de 1800, dentro de lo que son las grandes clases nobles, llenas pues de ampulosos palacios donde tenían sus bailes, de constantes comentarios sobre las guerras, las batallas, todo ello visto de una manera, desde un punto de vista muy romántico, porque cuando ya el pueblo ruso, allá por 1807, 1808, 1810, empezó a vivir con el miedo a la invasión de Napoleón, que posteriormente quemó Moscú, y que muchos de los campesinos de Rusia, hasta la llegada de Moscú, quemaron por completo sus campos para no dar de comer o para que no tuvieran un alimento las tropas francesas en la invasión de Napoleón, pues evidentemente todo esto lo que nos hace es fundamentarnos en un gran fresco histórico que nos narra bastante bien, o por lo menos de una manera bastante exhaustiva, todo lo que fueron las campañas napoleónicas en la invasión de Rusia, pero visto evidentemente en la primera parte de la película desde un punto de vista muy romántico,
muy belicista porque se veía el belicismo como algo romántico, como algo heroico. Es decir, los personajes de la clase alta se querían apuntar al ejército como si fuera una especie como de aventura, de cuento. Hay una secuencia en la película cuando uno de los personajes, allá al final de la película, le dice al conde Pierre, a Henry Fonda, cuando está enterrando a su hermano, y que el personaje está parcialmente inspirado en el hermano de León Tolstoy, que le dice, para él la guerra era como una especie, como un juego, era como una aventura. Pues precisamente eso es una fiel representación de lo que la clase noble, de la clase alta rusa, y ya no solo rusa, sino en Europa, a principios del siglo XIX, en este caso el siglo XX y también en el siglo XIX, en este caso, pues estaban destinados a pensar de una manera totalmente idílica, romántica, heroica, sin pensar que la guerra era lo peor, es la destrucción prácticamente de una sociedad, la destrucción y la muerte de miles de familias, de miles de soldados que se iban al frente, como muy bien lo expone Mel Ferrer, el personaje de Mel Ferrer. En esa maravillosa conversación que tiene con el conde Pierre, con Henry Fonda, casi al final de la película, antes de la gran batalla antes de la invasión por parte de Napoleón, antes de llegar a Moscú. En ese sentido, lo que es la película Guerra y Paz es un conglomerado muy inteligente de lo que son las tradiciones, las costumbres, de lo que es la clase alta, lo que es la nobleza realmente propiamente dicha de la Rusia del siglo XIX, queda muy bien representado. Por eso tuvo el éxito en Rusia que tuvo en los 50, es decir, porque es un fragmento, por así decirlo, de lo que es su historia, una parte muy importante de lo que es su historia, pero también nos aclara, nos deja vislumbrar todo lo que son los pormenores y todo lo que son las secuencias de la invasión, de la guerra, que claro, no estaba vista ni muchísimo menos, pues como una de las batallas o de las guerras mundiales que hemos tenido a lo largo del siglo XX, cualquier guerra en general del siglo XX, ya que todo va cambiando evidentemente al paso del tiempo. De los personajes os puedo decir que tanto el conde Pierre, interpretado por Henry Fonda, como la condesa Natasha Rostov, interpretado por Audrey Hepburn, sus personajes están milimétricamente estudiados. La interpretación de Audrey Hepburn ha sido o fue en esta película tan maravillosa que vemos perfectamente la progresión dramática, el arco dramático que tiene Audrey Hepburn en esta película desde el principio hasta el final. Como al principio de la película lo que predomina en el personaje de Audrey Hepburn son por así decirlo, las sonrisas, siempre muy optimista, pero cómo cuando va pasando el tiempo, cómo va sufriendo ella una serie de desamores, cómo ella se va enamorando del personaje de Mel Ferrer, del conde Nicolai, ya os digo, pero que siempre había estado enamorada en el fondo del conde Pierre, del personaje de Henry Fonda, que había sido siempre su amigo. Más que amigo, se puede decir que es casi vecino, porque bueno, entre las clases nobles, entre la nobleza rusa, pues se da a entender que evidentemente todos se conocían y que todos eran amigos, muy compañeros. Y como se pueden ver en muchas de las secuencias al principio de la película, pues se iban a pasar los días de campo, se iban a los bailes en palacios, en San Petersburgo. La verdad es que todos ellos, pues la verdad es que en ese sentido vivían una existencia completamente idílica. Entonces, lo que era la guerra, lo que era el sufrimiento, no era una costumbre entre ellos, porque lo tenían prácticamente todo hecho. Se puede decir también de Guerra y Paz que ya no solo es una evolución de personajes milimétricamente trazados. El conde Pierre, pues, es el personaje que aparentemente menos evoluciona, ya que se puede decir que él, al principio de la película, tal y como está presentado en realidad el personaje apoyado sobre la barandilla y viendo desfilar las tropas rusas, él ya, de una manera muy inquisitiva, muy incisiva, pues destaca que él no es belicista, que él no está por el heroísmo en el combate, sino que la vida tiene que estar disfrutada totalmente de otra manera. Como se decía al principio de este vídeo, se puede decir que el personaje del conde Pierre de Henry Fonda representa o es una proyección del propio León Tolstoy. Ahí representa, en el protagonista de la novela y el protagonista de la película, representa fielmente lo que eran sus ideales. Es decir, él pertenecía, al igual que el conde, porque León Tolstoy también era hijo de conde, lo que representa el conde Pierre es el antibelicismo, el no ver la hazaña bélica, la aventura bélica como tal, no ver la hazaña bélica como un acto de heroísmo, sino como un acto de podredumbre, un acto, por así decirlo, de fracaso
de lo que es el diálogo entre dos grandes naciones, entre dos grandes países como eran Francia y Moscú, por intentar evitar la guerra. Evidentemente, pues, históricamente, por muchas de las conversaciones, en muchas cartas que tuvo el zar Alejandro II en 1810-1808 aproximadamente, dentro de lo que eran las invasiones napoleónicas, fueron completamente infructuosas todas las conversaciones y las cartas que le enviaba a Napoleón Bonaparte, porque él lo que quería era, por así decirlo, alimentar su afán de conquista. Pero como dice el mariscal ruso en esta película, es decir, el dueño, el líder de los ejércitos rusos, dice, será precisamente ese afán y esa codicia por conquistarlo todo lo que dé al traste con la vida de Napoleón Bonaparte. En esta película se da a entender de que Napoleón sufre una derrota, pero no bélica, es decir, no militar, sino de una derrota de sus tropas por el clima. Después de esta derrota se puede decir que ya lo que es las campañas de Napoleón, que yo tengo un libro, precisamente las campañas de Napoleón muy gordo, y que me lo leí de arriba a abajo, y además es que me gustaría volver a retomarlo después de ver la película, se puede decir que las campañas que hizo Napoleón en Rusia fueron un punto de inflexión dentro de lo que fue su vida como conquistador y que culminó, como todos sabemos, con la ya derrota, ya militar, en Waterloo, de este codicioso personaje al que yo considero, junto con Alejandro Magno, como lo dije en la crítica de la película de Alexander de Oliver Stone, como los dos mejores estrategas de la historia de la humanidad, sin lugar a dudas. Pero que claro, no contaron, sobre todo aquí Napoleón Bonaparte no contó ya no solo con el ejército ruso, por así decirlo, al que derrotó fácilmente para la entrada en Moscú, sino que lo que no contó fue con el clima, con el temporal tan sumamente brusco, tan frío, esas temperaturas gélidas bajo cero, y que derrotaron una buena parte de su ejército. Argumentalmente ya os digo que es una adaptación bastante fiel de la novela de León Tolstoy. Según dicen, yo no he tenido el placer de leerla, aunque sí que me gustaría leerme Guerra y Paz. Pero es una novela muy caudalosa y que tiene cientos y cientos de personajes. Pero sí que los críticos, y en eso sí que están muy de acuerdo, y es que es una adaptación bastante fiel. Lo que yo pienso de esta película no es porque luego yo la vaya a tener menos en un pedestal a esta película por luego ver la novela y ver que efectivamente no todos los personajes y las mismas situaciones están plasmadas en la película, ya que evidentemente todas las adaptaciones en lo que se hace cine pierden respecto a la novela original. Cualquiera, todas pierden. Porque el medio narrativo en prosa de un libro y un medio cinematográfico son dos aspectos, dos maneras de plasmar el arte muy diferentes entre sí. Entonces, todo lo que funciona en novela no tiene por qué funcionar en la cinematografía. Por eso se dicen que los guiones son adaptaciones, que pueden concordar o no concordar precisamente con la novela original, donde se puede meter, por así decirlo, personajes inventados, se pueden quitar otros, pero todo ello para darle un ritmo narrativo que es muy distinto a lo que tiene que ser una novela propiamente dicha. Pero aún así yo creo la película, como guión, funciona a las mil maravillas. La verdad es que la película funciona como un mecanismo de relojería, en lo que refiere a los diálogos, a su precisión. Se puede decir que en la película no hay ni un diálogo que sea gratuito. Todos tienen su momento cumbre, todos tienen su porqué. Y todos tienen, o todo lo que hacen es evolucionar al personaje de una manera encomiable. Son personajes que han vivido, evidentemente, una vida completamente idílica y que de repente un hecho histórico, en este caso la invasión de Moscú, en el que ellos tienen que irse por completo, pero que también en una célebre secuencia se apiadan, por así decirlo, de sus camaradas rusos, es decir, de los que han estado en batalla en el frente, de los soldados que vienen heridos, en una secuencia en la que Audrey Hepburn y su familia, los condes Rostov, todos esos carros matos que utilizaban para guardar o para llevarse sus muebles, Audrey Hepburn en esa secuencia dice: no podemos permitir que a la entrada de Napoleón y las tropas se queden aquí todos nuestros soldados y que entren y les maten o los hagan prisioneros de guerra, sino que en estos carromatos vamos a desalojarlos porque en realidad todo esto son muebles y nos vamos a llevar a todos nuestros soldados, en un gesto de benevolencia realmente magnífico, una secuencia extraordinaria como lo son todas en esta película. La verdad es que, y ya pasando a la parte técnica, os puedo decir que Guerra y Paz es una de las películas más maravillosas de la historia del cine bajo todos los conceptos que podáis imaginar. Os he dicho anteriormente que la novela está... que la película está filmada en los estudios Cinecittà en Italia, en Roma, donde se construyeron
uno de los decorados o uno de los sets más grandes de la historia del cine. Se reprodujo, por así decirlo, las calles de Moscú, las calles de ese Moscú del siglo XIX, de principios del siglo XIX, ya no con una gran fidelidad, sino con una, digamos, con una belleza pictórica. Se puede decir que todos o casi todos los encuadres y los fotogramas de esta película, fotografiados por ese maravilloso director de fotografía que es Jack Cardiff, tienen un valor pictórico realmente impresionante. Todos los juegos de luces que tiene Jack Cardiff en esta película, la manera que tiene de jugar con los colores y con la luz es infinitamente impresionante. Si Jack Cardiff ya había hecho un trabajo realmente encomiable, por ejemplo en Narciso Negro, en la película de Michael Powell y Emily Pressburger, por la que ganó un Oscar, y luego en Las zapatillas de cristal en 1948, cuya crítica la tenéis aquí en este canal, una de las películas mejor fotografiadas de la historia del cine, con un Technicolor que calificaron en Hollywood, porque es una obra inglesa, es una película inglesa, como la mejor utilización del Technicolor en la historia. Las zapatillas rojas, una película impresionante. Todo ese saber lo hizo Jack Cardiff y lo plasmó años más tarde en Guerra y Paz. Jack Cardiff es uno de los mejores, os he dicho, el mejor director de fotografía. Yo le considero el mejor director de fotografía de la historia del cine. La manera que tiene de filmar el Technicolor Jack Cardiff es sin duda una obra de arte pictórica. Es decir, todos los encuadres parecen auténticas obras de pintura. No, ya no diría renacentistas, no, ni muchísimo menos, pero obras de cuadro de obras de pinturas, pero al estilo barroco, en lo que se refiere a recargado, o sea, a recargamiento visual, y también lo que se refiere a la luz, al tratamiento de la luz y del color. Hay secuencias que prácticamente yo digo que se podrían extraer del propio film y enmarcarlas y ponerlas en tu casa, con un cuadro. Porque prácticamente no habría diferencia entre lo que es una pintura al óleo y la fotografía, el fotograma magníficamente retratado por Jack Cardiff. Por ejemplo, en la secuencia en la que el conde Pierre es retado por uno de los amantes de su mujer, de Anita Ekberg, con la que se casa, al principio de la película, recién fallecido el padre del conde Pierre, cuando se va a tener en cuenta o se va a realizar ese duelo en el que ellos dos están en mitad de un bosque y los personajes están distanciados, hay un plano donde está el sol saliendo, no es una puesta de sol, es un amanecer, y con una especie como de neblina toda muy brumosa alrededor de los personajes y toda la nieve brillando que parece auténticamente un cuadro. Hay otra secuencia que es cuando Audrey Hepburn, la condesa Natasha Rostov, está hablando con su prima, después de haberse enamorado del personaje de Mel Ferrer, de Nikolai, en su habitación llorando porque le ama y porque hasta en parte había tenido la aventura con el personaje Vittorio Gassman, que hay unos juegos de luces y unas proyecciones de sombras que son dignas del neorrealismo, dignas del expresionismo alemán, porque los personajes, la verdad es que están plasmados con una exquisitez y una delimitación en los contornos y con ese fondo, que aparecen las sombras también tan perfectamente delimitadas, con los juegos de luces de la cama donde está recostado Audrey Hepburn, que es realmente otro cuadro. Es que se puede decir que la verdad es que la fotografía de Jack Cardiff en esta película es suntuosa e imperial. Se mereció una nominación al Oscar en 1956 que luego, por desgracia, no llegó a ganar, aunque Jack Cardiff ya tenía, evidentemente, el Oscar por Narciso Negro de la película de Michael Powell años anteriores, pero que Guerra y Paz es visualmente un trabajo absolutamente exquisito. Las secuencias de batallas, en esos planos generales que tiene, son apabullantes, en donde los extras, los miles de extras que hubo en esta película, aproximadamente, según los historiadores de cine, unos 20.000, en algunas secuencias donde se puede ver cargas de caballería, se pueden ver cómo las tropas francesas van subiendo por las colinas, al fondo las tropas de rusas. Hay un plano precisamente cuando el personaje de Henry Fonda, el conde Pierre, quiere ver que lo que es la guerra por sí mismo, por sus ojos, y acude al campo de batalla. Y entonces se queda en la colina, en lo alto de una colina, y vislumbra cómo las tropas napoleónicas van avanzando con sus carros de combate y cómo las tropas francesas, las tropas rusas están
atrincheradas, también con sus cañones, a la espera de todo ello, en una secuencia y en un plano realmente magistral, donde hasta el horizonte se están viendo extras, se están viendo las batallas, los cañonazos, los carros de combate. Es que Guerra y Paz es una película totalmente monumental, monumental en todos los sentidos. Ya no solo en lo que se refiere a la fotografía, las interpretaciones, la dirección de actores, la banda sonora de Nino Rota, como lo que os he hablado anteriormente. Es que Guerra y Paz es un cuento a la vida misma y a todos los avatares que conlleva las consecuencias de esa guerra en una familia, por así decirlo, de corte de la alta nobleza, que se transforman psicológicamente de un extremo a otro, se puede decir. El vestuario es otro de los puntos fuertes que tiene el film. El vestuario, las labores de maquillaje, de peluquería. La verdad es que todos los vestidos, los peinados que luce Audrey Hepburn, que luce Anita Ekberg en la película, son extraordinarios desde el punto de vista pictórico, porque Jack Cardiff lo que hacía era filmar como si fueran auténticas obras de arte. Ya os digo, muchos de los fotogramas parecen auténticos cuadros, de cuadros al óleo, que tienen un brillo especial, en un Technicolor que él trataba no como Hollywood lo estaba haciendo, sino dándole hasta cierto punto un tono más realista, es decir, rebajando los tonos hasta hacerlos como más apastelados, más suaves todo ello. Es decir, no es el Technicolor de los años 50 de Cantando bajo la lluvia, unos verdes, unos amarillos, unos rojos, unos azules muy fuertes, sino que los colores de Jack Cardiff, de la fotografía de Jack Cardiff, que también luego están en Las zapatillas rojas, en Narciso negro, en los cuentos de Hoffman, en Vida y muerte del coronel Blin, en todas aquellas obras que, fotografiadas o no por Jack Cardiff, tuvieron mucha influencia de él mismo. Los colores eran muy tenues, muy apastelados, pero todos los fotogramas están iluminados por unos juegos de luces realmente maravillosos. Casi al final de la película, cuando el personaje de Mel Ferrer, de Nicolai, está en esa cama ya postrado antes de su fallecimiento, entra una luz mortecina color rojo anaranjado por lo que es uno de los extremos de la habitación donde él está postrado, de una belleza impresionante, y parece como si esa luz iluminara parte de la cama donde está Nicolai, donde está Mel Ferrer, y cuando se va atenuando es cuando él va empeorando en su enfermedad, que él está herido de combate, y cuando ya va falleciendo al final de la secuencia. Realmente es una secuencia preciosa en todo momento. La planificación que tuvo King Vidor a la hora de realizar esta película se puede decir que es milimétrica, sobre todo ya no solo por los colores o por los encuadres de Jack Cardiff, sino también por los elegantísimos y suavísimos movimientos de cámara. La película tiene y goza de unas travelings y de unas panorámicas que es que parece que la cámara es como si se deslizara por el aire. Es tan suave, no hay ningún movimiento del brusco de cámara, no hay ningún movimiento gratuito. Todos tienen una función específica, siguiendo a los personajes para que ellos, de la manera más clásica, visualmente narrando las películas, se sitúen en el centro del encuadre, y que a los lados estén, pues por así decirlo, información del decorado, iluminado de una manera muy característica, los juegos de luces. En cierto modo, hay algunas partes que me recuerdan mucho, evidente salvando las distancias, algunas películas de la Hammer, precisamente, porque esos juegos de luces estaban muy de moda a finales de los años 50, cuando se realizó esta película en 1956. Precisamente yo creo que a lo mejor la Hammer se pudo basar en la manera de filmar los interiores en la fotografía de Jack Cardiff en esta película, ya que la manera que tenía Terence Fisher a la hora de filmar, por ejemplo, las escaleras dentro del castillo de Drácula, desde una posición más baja de la cámara, sí que se asemejan mucho a cómo Jack Cardiff situaba la cámara, para darnos a entender esa voluptuosidad y esa magnificencia dentro de lo que son los decorados, o cómo se filman los decorados en esta película, en Guerra y Paz. La verdad es que la película supuso en 1956, ya os digo, un relativo fracaso en taquilla en Estados Unidos, pero donde realmente triunfó fue en Europa, por su contenido histórico y también por su profundo contenido religioso, ya que el protagonista, el Conde Pierre, interpretado por Henry Fonda, es también profundamente religioso, cómo se santigua, por ejemplo, ante la secuencia en la que puede ser su fusilamiento, o cómo le dice a uno de las tropas napoleónicas, o un soldado de las tropas napoleónicas, cuando va a disparar sobre John Miles, sobre ese amigo que le ha acompañado en el recorrido cuando salían de Moscú, cuando John Miles se santigua, cuando va a fallecer, el soldado baja la bayoneta en ese momento, y es cuando empieza a dudar.
Y Henry Fonda, el conde Pierre, le dice en ese momento: tú también estás dudando ante precisamente la forma de santiguarse que tiene. Pero cuando le ve al conde Pierre, a Henry Fonda, levanta la bayoneta, es cuando pega el tiro. Pero esa bajada de bayoneta quiere decir que el sentimiento religioso está realmente implícito en la película de Guerra y Paz, y también implícito, obviamente, en la gran novela que es la gran novela que es Guerra y Paz, escrita por León Tolstoy, y que fue, como os estoy diciendo, un personaje, un escritor profundamente religioso, muy antibelicista, como tenía que ser, y también con ciertos toques de anarquismo. Os puedo decir muchísimas cosas, la verdad es que de Guerra y Paz. Su fotografía, su banda sonora, su puesta en escena, elegantísima, los movimientos de cámara, lo que son las interpretaciones de Audrey Hepburn, de Mel Ferrer, de Henry Fonda. Digamos, Audrey Hepburn no en el momento cumbre de su carrera, porque tendría que venir esa otra maravilla de película, esa otra gran obra maestra que es My Fair Lady en 1964, 8 años después de esta producción, y cuya crítica también la tenéis aquí en el canal. Por clásicos del cine vamos, que no sea por clásicos del cine, porque los tenéis muchos de ellos comentados, pero que me faltaba evidentemente comentar Guerra y Paz, una película para mí excelsa, magna de la cinematografía de todos los tiempos, una de las mejores películas que se puede uno llegar a pasar por televisión. Yo la tengo en este formato, en DVD, la he visto en mi televisor, en 4K, pero parece que es un Blu-ray en alta definición. La exquisitez de la imagen es realmente, la copia esta es realmente fabulosa. Se ve y se oye como si fuera, auténticamente, deudora de las mejores remasterizaciones de todos los tiempos. Para mí, Guerra y Paz, ya resumiendo, os puedo decir que es una película inigualable. A día de hoy, los 6 millones de dólares que Dino De Laurentiis, Carlo Ponti y la Paramount Pictures utilizaron para producir esta película, se puede decir que son extraordinarios. Esos 6 millones de dólares, para mí, son casi los mejores 6 millones de dólares que se ha gastado Hollywood y el cine italiano, o parte del cine italiano, dentro de lo que es la historia, de la ya amplia historia del cine. Guerra y Paz es una película que no os podéis perder bajo ningún concepto. Es una película que expresa lo que Hollywood podía hacer en los años 50, es decir, en su época dorada, darnos películas de una magnificencia, de una monumentalidad, de una espectacularidad visual, como ya es completamente imposible. Es decir, si tuviésemos que comparar Guerra y Paz con las superproducciones de hoy en día, pues ¿qué quieres que os diga? Guerra y Paz es un auténtico monumento al arte. Un auténtico monumento al arte. La fotografía, que parecen auténticos cuadros. El colorido lleno de matices. Los juegos de luces que tiene la película. La puesta en escena. Cómo está planificada y enfocada desde el punto de vista visual en lo que se refiere a puesta en escena, a vestuario, a maquillaje, a peluquería. Audrey Hepburn en uno de los mejores momentos de su carrera, sin lugar a dudas. La interpretación fastuosa de Henry Fonda. La dirección de King Vidor elegantísima, con unos movimientos de cámara inigualables. La dirección de fotografía de Jack Cardiff. La banda sonora compuesta por Nino Rota. Esta película es para disfrutar, por así decirlo, para gourmets del cine. Es decir, para gustos exquisitos. Esta película es... No os voy a decir que no la veáis si no tenéis gustos o mal gustos, o los que realmente tengáis, pero se puede decir que esta película es, por así decirlo, el Rolls Royce, por así decirlo, el avión Concorde, por así decirlo, el Rolls Royce de la historia del cine. Una auténtica maravilla de película que yo no he querido, evidentemente, comentar muy temprano, cuando tenía pocos suscriptores, ahora que tengo unos poquitos más, porque es una película, sinceramente, para tener en cuenta bajo cualquier punto de vista. Guerra y Paz es una obra de arte, no es una obra maestra ya. Lo de obra maestra ya es un término que incluso hoy en día se queda un poco manido. Muchos críticos, muchos comentaristas de cine hablan de obras maestras que parecen videojuegos, pero sinceramente Guerra y Paz es una obra ya no maestra, una obra de arte en todos los sentidos, donde un grupo de auténticos artistas de la imagen, artistas de la música, artistas de la puesta en escena y artistas de la interpretación dieron lo mejor de sí para una producción mastodóntica. 20.000 extras, los decorados de Cinecittà y la dirección excelsa
de un King Vidor en estado de gracia que realiza lo que es sin duda su mejor película, con diferencia, en la historia del cine. Una película que pasará a los anales de la cinematografía mundial como uno de los más claros exponentes, con ya no solo como adaptación literaria, sino como superproducción y como monumento al arte, al séptimo arte que es el cine. Guerra y Paz es un punto y aparte en la historia del cine. Una película excelsa bajo cualquier punto de vista. A mí se me acaban los adjetivos, se me acaban los epítetos de expresar todo lo que esta película, viéndola en una pantalla tan grande como es mi televisor de 43 pulgadas, 4K, he podido volver a disfrutar. Películas como esta ya no se hacen y no se harán jamás ya en la vida. Guerra y Paz es, ya os digo, una de las mejores películas de la historia del cine, un auténtico portento, un ejemplo de lo que Hollywood podía hacer con 6 millones de dólares, que hoy en día ya no es nada, pero que entonces supusieron crear una obra catedralicia y magna en todos los sentidos. Guerra y Paz, de King Vidor, con Audrey Hepburn, Henry Fonda y Mel Ferrer en sus papeles principales. Una obra maravillosa de la época dorada del cine que jamás se volverá a repetir. Esto es canela fina, sin duda, oro molido. Os la recomiendo fehacientemente a todos, pero ya os digo, disfrutable para gourmets del cine, para auténticos cinéfilos. Guerra y Paz, una auténtica maravilla del siglo XX, una de las mejores películas de la historia, donde un grupo de grandes artistas se reunieron para dar a luz uno de los más grandes proyectos cinematográficos de todos los tiempos. Guerra y Paz de King Vidor, no os la perdáis bajo ningún concepto, una gran obra de arte. Hasta mañana.